¿Alguien tiene anécdotas, relatos o historias de terror reales que pasan en México? No sé si esto aplique a tu pregunta, pero a principios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me contactó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió con normalidad el día que llegué y al día siguiente, pero en la tercera noche tuve una experiencia que quiero suponer fue una parálisis del sueño. Aunque fue algo muy extraño, tan realista que parecía que llevaba años conociendo la habitación. Vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió hacia mi cama. Lentamente, esa presencia subió por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, debido a la oscuridad, fue girar hacia mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz. En cuanto pude alcanzar el interruptor, desperté. Aunque no fue una parálisis del sueño como tal, la experiencia fue extremadamente realista. Al día siguiente, se lo conté a los profesores a quienes impartí el curso. Para ese entonces, ya habíamos establecido una buena amistad, y lo que me dijeron me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que, según ellos, y de acuerdo con los comentarios de algunos trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmaron, ese hotel había sido anteriormente una vieja hacienda. Se cuenta que un general o alguien de alto rango había descubierto a su esposa con uno de los trabajadores. En venganza, colgó sus cabezas en los barrotes de una ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con esta versión. Además, me enteré de que en ese hotel las cosas se mueven del lugar. Sillas, mecedoras y se escuchan ruidos durante la noche. Afortunadamente, 2 días después del susto terminé la semana de cursos y pude regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esta extraña experiencia. Debo mencionar que después del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche, y ya no hubo más experiencias extrañas. Viví en una zona que yo consideraría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. Como he trabajado de noche durante años, regresaba a casa con un compañero del trabajo. Él me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa, pero ese día, desde que bajé del auto, me sentí observado. Estaba sobre una avenida a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, una de las cuales estaba llena de parques. Sin embargo, el alumbrado público casi nunca funciona en esa zona, así que la luz más cercana que podía ver era la de una escuela pequeña que tenía sus propias luces exteriores. Un poco más adelante había una casa donde un señor abría su ventana alrededor de las 5:30 o 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas, pero ese día, por alguna razón, el señor no había abierto temprano. Como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando hacia el parque. De un lado había bancas techadas y del otro lado de la calle una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Sentí que algo me observaba desde la cancha. Pasé un buen rato mirando hacia allí, creyendo ver sombras moviéndose como si fueran personas con capuchas o sudaderas. No podía distinguir detalles como el pelo y las siluetas parecían todas iguales. Después de esperar unos 30 minutos, vi como las sombras se movían un poco más lejos, ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y finalmente vi encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Con esa luz como guía, tomé mis llaves en la mano y crucé el parque pegándome del lado opuesto a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me desperté alarmado alrededor del mediodía, cuando mi familiar me mostró un periódico local de esos que publican notas sensacionalistas. En él se mencionaba que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de combustión, no se sabía si era un hombre o una mujer. En retrospectiva, pude haberme desviado por otras calles, pero una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha. Me sentí lo suficientemente lejos y seguro como para poder correr en caso de ser necesario. Además, esa misma semana, entre mi familia, se contó la historia de lo que había visto y lo que había pasado. Aparentemente, un amigo de mi primo le contó que el mismo día había visto cómo quemaban a alguien en la cancha. Según su versión, él regresaba borracho de una fiesta, y como ya no había transporte público, decidió dormirse en el parque. En una parte de ese bloque habían abandonado unos vehículos, y él se metió a una combi que daba la espalda a la cancha de básquetbol. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos o gemidos en sus sueños y comenzó a despertar. Pensando que era una pareja, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo. Siluetas rodeando a la víctima. No sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y escuchó cómo le decían que lo seguirían. Bajó corriendo por varias calles hasta llegar al periférico y de ahí buscó cómo llegar a casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no ocurren este tipo de cosas y que es considerablemente tranquila. La casa de mi abuelo tiene algo.
Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, como si alguien estuviera limpiándose los pies en la alfombra o puertas que se azotan en la noche. Recuerdo una noche en la que estábamos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana por el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me levanté y vi a uno de mis primos mirando fijamente al centro del cuarto, mientras los otros 3 se estaban levantando. El sonido de arrastre se convirtió en unos pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y se azotaba. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo cuando escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Empezó a sentir frío y el monitor de la computadora comenzó a tener efectos como cuando le acercas un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió que revisáramos si todo estaba bien. Encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos contaron que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío. De repente, el escritorio comenzó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde lo habían dejado originalmente. Era un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, mi abuelo me contó casualmente que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como si hubieran sido cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que ocurrió la matanza de Cholula por parte de los españoles. Mi abuelo cree que quizá esos huesos pertenecían a un cholulteca que murió durante ese episodio. No supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, pero no lo reportaron para evitar que el gobierno les expropiara el terreno. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos del lugar se veían bien. El departamento tenía un estilo colonial y parecía bonito. Sin embargo, al llegar inmediatamente sentí una vibra extraña y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que había sido el hogar de alguien. Había figuritas de angelitos, como las que tendría una abuelita, discos de los años 60 y cuadros que, por el estilo, parecían haber sido pintados por la misma persona. Incluso la cama parecía sacada de la habitación de una persona mayor. Por alguna razón, yo sentía que esos muebles y la casa habían pertenecido a alguien que había muerto allí, y que todo había quedado tal cual. Llegó la hora de dormir y a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Era una puerta pesada de madera, y me aseguré al 100% de cerrarla bien antes de acostarnos, porque no quería ver hacia la sala oscura. Sin embargo, alrededor de las 3:30 de la mañana me despertó el sonido de la manija de la puerta moviéndose con fuerza, como si alguien intentara abrirla. Mi esposo seguía roncando, así que lo desperté a la fuerza, porque no pensaba enfrentar una aparición yo sola. En ese momento, la puerta se abrió completamente. He visto puertas que se abren solas por el viento o porque no están bien cerradas, pero esta vez fue diferente. Primero se abrió rápidamente y luego lentamente, hasta quedar completamente abierta. La vibra en ese momento se volvió insoportablemente pesada, como si estuviéramos invadiendo a la casa de alguien, y sentí que la viejita estaba muy enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me miró y para mi sorpresa se volvió a dormir. Yo en cambio me quedé paralizada de miedo. Al día siguiente, mi esposo, con una actitud que no admitía su propio temor, me cambió del lado de la cama para que yo durmiera junto a la puerta. Aunque no lo aceptaba, estaba claro que él también había sentido miedo. En esa casa también ocurrieron otras cosas extrañas. Por ejemplo, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica cuando de repente se desconectó sola. El enchufe salió volando con tanta fuerza que parecía que alguien lo había arrancado. Cada noche que pasamos allí ocurrían cosas raras, y terminaba rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden en Airbnb, viejitos. Nunca saben qué historias se esconden en esas paredes. Buenos días. Escribo esto más para desahogarme que para intentar asustar a alguien. Vengo de una familia que ha tenido muchas experiencias sobrenaturales, ya que, según me cuentan, mi abuelo materno hizo un pacto que terminó ligando a nuestra familia con este tipo de fenómenos. En mi caso, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por alguna razón, estas situaciones parecen eludirme. Incluso cuando estoy cerca de familiares que sí han vivido experiencias paranormales, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada. Me dicen que no es algo divertido ni que uno deba buscar. Sin embargo, hubo 3 ocasiones en las que sí experimenté algo directamente. Esto ocurrió cuando era muy pequeño. Hoy tengo 36 años. La primera vez fue cuando tenía apenas 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en la casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían construido en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña, pero el terreno era bastante grande. Lo que sucedió fue que mi mamá se despertó asustada porque no me sintió en la cama. Me solían acostar en medio de mis padres, y ella comenzó a gritar: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! Todos los que estaban en la casa salieron corriendo hacia el frente, y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón, completamente dormido, sin llorar y sin ningún daño. Pero me habían orinado. Según me contaron, fue por eso que me dejaron allí. La segunda ocasión fue cuando tenía alrededor de 1 año.
Mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna. Mientras mi mamá entraba a dejar las cosas, mi tía se quedó afuera conmigo. De repente, ella vio a dos mujeres, una muy alta y delgada de casi 2 metros y otra más pequeña, pero muy gorda. Ambas vestían completamente de negro y estaban a unos 50 metros de distancia. Le decían a mi tía: danos al niño, dánoslos, o si no también sufrirás. Mi tía me contó que sentía cómo le jalaban hacia ella, pero comenzó a orar a Dios. La mayoría de mi familia somos cristianos. Después de unos minutos que para ella parecieron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza en la casa de mi abuelita. Como los demás la vieron, tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños. Les dijo: querían al niño. No se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso, relativamente ya no me pasó nada más. La tercera vez ocurrió cuando tenía 4 años. Ya era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Una mañana, alrededor de las 6, me desperté temprano, como solía hacerlo cuando era niño. Recuerdo que me quedé quieto en medio de ellos, ya que me habían dicho que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. De repente, vi pasar una luz afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, la luz era tan potente que se notaba incluso a través de las paredes. Sin embargo, no me lastimaba los ojos. Podía verla claramente. La luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá. Cruzó la pared y se colocó sobre ella. Nunca vi rasgos específicos en esa luz, pero sentía que tenía un rostro. Vi cómo me miraba a mí, luego a mi hermano y luego de nuevo a mí, varias veces. Después, la luz dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero supe que era algo extraño. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, sino de primos y tíos. Si gustas, también puedo contártelas. Una vez íbamos con la que era mi novia en ese tiempo, en mi coche hacia su casa. Yo vivo en Zapopan y ella vivía en Tonalá, así que para los que conocen la zona saben que es un trayecto bastante largo. No era tan tarde, eran como las 9 de la noche y ya estaba algo oscuro. Casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto a unas cuadras de distancia. Los dos veníamos cansados de la escuela, así que íbamos en silencio, cada uno en lo suyo. De repente, escuché una voz femenina que gritó: ¡No! Y se escuchó claramente dentro del coche. En ese momento, no me alarmé demasiado, pensando en que había sido mi novia. Así que le pregunté: ¿no qué? Ella me miró con una cara de susto y me dijo: yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, los dos nos asustamos y comenzamos a mirar hacia afuera para ver si había alguien que hubiera gritado. Pero no había nadie. Estábamos completamente solos en ese lugar. Decidimos no darle mucha importancia, pensando que tal vez había sido alguien que no vimos. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, mi novia llegó a clases y me contó algo que me dejó helado. Resulta que uno de sus vecinas, de esas chismosas que siempre están al pendiente de todo, se asomó ese día para ver quién había llegado. Como ya nos conocían, no le dio mucha importancia, pero le dijo a mi novia que había visto a una niña pequeña bajarse del coche con nosotros. Le preguntó si era mi hija o quién era esa niña. Obviamente, no tengo hijas. Nadie más estaba en el coche aparte de nosotros. Así que probablemente ese ente desconocido fue la razón por la que escuchamos la voz en el coche. Espero que estas historias les hayan dejado con esa sensación de inquietud que tanto nos gusta en las noches de terror. Recuerden que aunque estas historias puedan parecer increíbles, siempre hay un poco de verdad en cada relato. Y quién sabe qué secretos se esconden en los lugares que visitamos o las casas en las que dormimos. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse las próximas historias que traeré para ustedes. Y si alguna vez han vivido algo parecido, no duden en contármelo en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias. Por ahora les deseo buenas noches, o tal vez no tan buenas, dependiendo de lo que les haya dejado este video. Cuídense mucho y recuerden, no todo lo que se mueve en la oscuridad es el viento. Hasta la próxima.